En este mundo hay dos tipos de personas. Están las personas que consumen y están las personas que crean. Todos somos de las primeras y eso es inevitable. Todo el tiempo estamos consumiendo algo que alguien más creó. Consumimos películas o series, consumimos comida, aplicaciones, ropa, libros. Todo el tiempo estamos consumiendo y eso es normal. De hecho, sería raro que no consumieras. Sí, en parte tenemos por eso un problema de exceso de basura o de sobreconsumo, pero la realidad es que es inevitable que todo el tiempo estemos consumiendo algo más. El problema es que muy pocas personas son de las segundas, de las que crean. Y por crear no me refiero solamente a crear una obra de arte o una canción, sino a crear cosas que otras personas puedan utilizar o consumir. Crear una aplicación, una herramienta, una mesa, una computadora, sí, también una ilustración, una canción, cualquier tipo de cosa que alguien más pueda utilizar a su favor es algo que deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una obligación de regresarle al mundo una pequeña parte de lo que le quitamos todos los días. Es la forma en la que sustituyes o en la forma en la que compensas todo lo que estamos consumiendo, bueno, dejándole algo más al mundo de lo que ya le estamos quitando. Y de esa forma podemos inspirar a más gente a hacer lo mismo. ¿Qué tipo de piezas puedes crear para inspirar a otras personas, para conectar, para mandar mensajes? Bueno, puedes crear una obra de teatro, puedes crear una película, un show, una canción, un videojuego, puedes crear un libro, una aplicación, inclusive un curso como este. Todas estas piezas que pueden inspirar y conectar a otras personas son contenido, que se puede definir como información, como ideas y mensajes empaquetados en formatos de consumo para conectar con una audiencia. ¿Y a qué me refiero con formatos de consumo? Pues a cosas que puedan ser digeridas por otras personas. Si tú solamente tienes ideas en tu cabeza, otra persona no la puede consumir desde ahí, no la puede abstraer. Necesita que tú la digas, que tú la menciones, que tú la pongas en papel para entenderla. A eso me refiero con formatos de consumo, que están pensados para que alguien más los pueda interpretar. Durante lo largo de mi vida me he dedicado a hacer eso, a crear contenido en diferentes plataformas y en diferentes formatos, desde el mundo online como el mundo offline, empezando por shows escénicos musicales y pasando por agencias de publicidad haciendo contenido para vender. Después fui parte del equipo de Juan Fútbol, donde creamos una marca deportiva que migró a ser muchísimo más allá que solo un medio, sino teníamos una serie de Cartoon Network, teníamos un libro, teníamos una dona. Entonces es un buen ejemplo de cómo un contenido puede ir migrando. Después desarrollé esta plataforma que se llama Hunters, que es un grupo de creadores donde hacemos contenido que informa, entretiene e inspira a las personas. Y finalmente, hoy en día soy parte del equipo de Platzi, parte del equipo de producción, donde me dedico a crear contenido como el que están viendo actualmente. Pero continuando con el objetivo de este curso, volvamos a la definición de contenido, que son información, ideas y mensajes empaquetados en formatos de consumo para conectar con una audiencia. Eso es lo que vamos a aprender tal cual en este curso. En el módulo 1 vamos a hablar sobre el contenido, sobre su definición, sobre qué es, para qué sirve, cómo se originó y por qué funciona. Después vamos a aprender a desarrollar las estrategias para crear la información, para acomodar las ideas, para mandar los mensajes necesarios. Pasaremos al módulo 3 para conocer las herramientas con las que tú puedes crear y empaquetar esas ideas y esos formatos. Y además, pasaremos al módulo 4, donde aprenderemos cómo distribuirlos. Una vez que ya creaste lo que sabes hacer, cómo hacer que más personas lo vean. En el último módulo, en el módulo 5, vamos a aprender cómo todo esto se aplica para vivir de crear cosas. Ahora, ¿este curso es para ti? Probablemente sí. Si tú tienes un perfil en internet, estás creando contenido. Eso no necesariamente significa que estás creando buen contenido. Significa que estás creando cosas, nada más. Pero para hacer que esos mensajes o esas ideas que tú tienes impacten a un mundo, se necesita mucho más allá que solo publicar una foto, y eso es lo que vamos a aprender en este curso. Este curso es para ti si te dedicas a crear cosas, si ilustras, si diseñas, si haces video, pero también si solamente tienes curiosidad de entender cómo funciona todo este mundo y todo este negocio que opera hoy en día a través de las cosas que se consumen en internet. También si te dedicas profesionalmente a esto, es decir, si eres un community manager o un social media manager o trabajas en una agencia de publicidad o tienes una startup y quieres utilizar las plataformas sociales para llegar a donde tu audiencia está. Entonces, vamos a arrancar con la primera clase de este curso y hablemos sobre qué es exactamente el contenido.
Antes de empezar a crear, creo que es muy importante que empecemos entendiendo qué es el contenido. Es una palabra que puede resultar muy ambigua. A mí me gusta definirla como la principal razón por la que la gente entra a Internet, y esto fue cierto por mucho tiempo. Era la principal razón por la que tú tecleabas un URL o te conectabas a Internet cuando había necesidad de conectarte. Pero precisamente como cada día hay menos necesidad de conectarte, todo el tiempo estamos en Internet y el Internet vive con nosotros y podemos consumirlo, incluso crearlo 24/7, esto ha evolucionado y el contenido es la principal razón por la cual la gente vive. Y ya sé que suena exagerado, pero es real, porque inicialmente el contenido se ha concebido como texto, como video, como imágenes, como audio, pero la realidad es que el contenido puede transformarse en muchísimas otras formas. Puede transformarse en una visita a un museo, en un videojuego, en ropa, incluso evidentemente en música, en un video donde ustedes puedan aprender algo como este, o en un deporte. Cualquier cosa que esté demandando tu atención podría considerarse un contenido. Y por eso a mí me gusta mucho conceptualizarlo como un humano. Los humanos estamos demandando atención de otros humanos, por lo tanto los humanos somos contenido, somos información, ideas, mensajes, empaquetados de una forma para que alguien más nos consuma. Información, cuando hablamos de la experiencia y el conocimiento que tenemos en nuestra cabeza, las ideas, que son nuestros pensamientos, o sea, cómo interpretamos esa información y esa experiencia, y el mensaje, que es el literal, el propósito que tenemos en nuestra vida o al momento de comunicarnos con alguien, qué es lo que queremos decir o qué es lo que queremos que ellos piensen. Y finalmente, cómo esto está empaquetado, cómo lo demostramos o cómo lo ponemos al mundo, que es a través de nuestro cuerpo y nuestra personalidad. Y esta es la parte más importante, porque el empaquetado de cada uno de nosotros es completamente diferente y eso es lo que nos hace únicos. Por eso este mismo contenido que yo les estoy dando lo podré estar dando otra persona y les podré dar muchísimo sueño, o los podré estar dando otra persona que los esté haciendo reír muchísimo. Puede ser la información, las ideas y el mensaje pueden ser el mismo, pero el empaquetado, si es diferente, va a cambiar cómo lo recibe el usuario o la persona que esté consumiendo el contenido. Entonces, si los humanos somos contenido, tendremos que preguntarnos qué hace atractiva a una persona, qué es lo que hace que quieras pasar tiempo con ella. No hablo necesariamente de atractivo física o sentimentalmente, sino qué es lo que hace que quieras pasar tiempo con una persona, que quieras platicar con ella, que quieras ir con ella al cine, que quieras estar con ella. Y son estas cualidades las que generalmente coinciden, ¿no? Es una persona que es inteligente, que tiene una personalidad que te parece atractiva, que es carismático, que tiene una apariencia física buena, que tiene temas de conversación, que nunca se va a acabar lo que tengas que hablar con ella, que te parezca interesante, o sea, que esté retando tu mente a pensar otras cosas, que tenga sentido del humor y que además sea entretenido. Entonces, si pensamos que estas son las cualidades que hacen atractivas a una persona y una persona es contenido, bueno, estas son las cualidades que hace atractivo un contenido y hace que un contenido te caiga bien. Si ponemos, por ejemplo, una película como Star Wars, tiene todas estas cualidades. Una película que es inteligente, que tiene una personalidad única, que es carismática, que además tiene estéticamente es muy bonita, tiene muchos efectos especiales, tiene personajes, tiene vestuarios muy interesantes, que genera temas de conversación y que además tiene sentido del humor y es entretenida. Por sentido del humor no hablo necesariamente sobre hacerte reír, sino en hacértela pasar bien. Star Wars no busca hacerte reír con chistes, no los trae en sus diálogos. Lo que sí es que trae ciertas líneas que sabe que te van a hacer sonreír, que no es necesariamente lo mismo que reírte, que te va a hacer pasarla bien y que al final vas a haber salido con la sensación de que tuviste un buen momento. Entonces, entendiendo esto, estas cualidades son las que tiene todo el tipo de contenido que a ti te gusta. Puede ser videojuegos, puede ser una canción, puede ser un libro. No todas tienen todas, sino puede tener solo ciertas partes, incluso hay otras que pueden tener otras cualidades. No todo el contenido tiene que hacerte reír, hay contenido que te va a hacer sentir melancólico o triste o enojado, pero lo importante es que te haga sentir algo. Entonces, dicho esto, vamos a ir a la próxima clase donde vamos a hablar sobre el contenido digital. Necesariamente, cómo todas estas cualidades se adaptan al contenido que consumes en Internet y en el mundo digital, porque estas cualidades, aunque sí funcionan en el contenido offline, la realidad es que también pueden funcionar en el contenido online. Entonces vamos a la siguiente clase para aprender cuál es la historia de este contenido digital. Como buena historia tenemos que empezar desde el inicio. No sé cuántos años tengan ustedes,
pero si tienen los suficientes podrán recordar este tipo de sitios. Internet era así al inicio, era simplemente una transformación del mundo físico al digital, era una enciclopedia en línea donde la gente podía acceder a información, sobre todo representada en texto, en palabras, simplemente, y así es como se consumía. Internet funcionaba más como un medio caliente, o sea, de una vía, donde un creador podía distribuir masivamente un mensaje, pero no todo el mundo tenía la posibilidad de crear y distribuir esos mensajes, ni siquiera tanto de darle retroalimentación a ese creador. Había interactividad y eso es lo que lo hacía original sobre la radio o el cine o la televisión, pero la realidad es que simplemente era de una sola vía, a excepción de los emails, donde era como las posibilidades en las que un usuario cualquiera podría mandar un mensaje a otra persona, incluso masivamente, y fue precisamente así como nacieron los primeros contenidos digitales. No sé si ustedes se acuerdan de estas cadenas donde ibas a tener miles de años de mala suerte si no las reenviabas y traían una historia dentro de ellas y se enviaban masivamente a muchísimos correos y tú además casi caías o no caías, la reenviabas y distribuías ese contenido a más personas. Incluso había muchas veces presentaciones de PowerPoint en esos correos donde eran presentaciones interactivas o con información o con mensajes. Ese es la primera acercamiento de contenido muchísimo más allá del texto en internet y además de un contenido compartible. Después llegaron los foros, los chats, los blogs y se democratizó el poder de crear. No necesariamente a todas las personas, porque como decía, Internet todavía no estaba en las manos de todos. Sin embargo, ya quienes estaban ahí tenían la posibilidad de contestar, interactuar con otras personas, crear un blog, compartir sus pensamientos, compartir sus ideas, y entonces se fueron creando estos primeros ejercicios hasta que nació la web 2.0. Como decía, no sé qué edad tengan, pero tal vez alguno de estos logos les parezca conocidos. Hi5, MySpace, donde muchos de nosotros tuvimos nuestro primer acercamiento con HTML o con la programación para customizar tu espacio, fueron los primeros lugares donde una persona podía crear su propio espacio, su propio medio, y otras personas podían llegar a consumir lo que tú creabas. Podías compartir tus ideas, tus pensamientos, tus mensajes, tus fotos inclusive, a veces links de otros lados, y entonces ahí fue donde realmente los usuarios y el consumidor promedio tuvo el poder de compartir lo que tenía en su cabeza. Este video seguramente lo conocen, es muchas veces catalogado como el primer video viral de la historia. Este video donde destruye la computadora fue el primer caso y fue a partir de la web 2.0. Esto se distribuía sobre todo por email, como lo hablábamos originalmente, pero fue en estos sitios donde este tipo de contenido empezó a tener un espacio y donde una persona podía crearlo y además difundirlo. Después, y esto seguramente ya todos lo saben, aparecieron los gigantes que se comieron todo el pastel, ¿no? Facebook, Twitter, YouTube y recientemente Instagram. Estas son las primeras versiones de cada una de esas plataformas y cómo se veían. Y hoy en día siguen vigentes, y hoy en día ellos siguen siendo los reyes de la información y sobre todo del contenido en Internet y el tiempo de las personas que pasan allá adentro. Pero el verdadero cambio sucedió precisamente con el teléfono. El teléfono que nos dio la posibilidad de consumir y crear 24/7 hizo que la televisión, que el cine, que los deportes, que incluso el entretenimiento físico, el entretenimiento real se pusiera celoso de lo que había en Internet, porque entonces nuestros ojos estaban orientados a una pantalla todo el tiempo y entonces no podíamos consumir los anuncios que había en la tele, no podíamos consumir los anuncios que estaban en la calle, no consumíamos los anuncios que salían en el Super Bowl, porque nuestros ojos estaban en un teléfono. Y cuando los ojos de las personas están en un teléfono, entonces el negocio se tiene que trasladar a ese teléfono. Entonces ahora el negocio vivió en Internet. Todas las personas que empezaron a crear por hobby o simplemente porque era divertido hacerlo, ahora empezaron a ver una posibilidad de generar dinero y de monetizar lo que estaban haciendo y de monetizar sus ideas, sus mensajes y su alcance, y así nació el mundo en el que hoy vivimos, el mundo del influence marketing, del content marketing. Todo, aunque parezca sorpresivo, viene a partir del dinero, esa es la realidad. Cuando la gente está ahí, entonces las marcas y los anunciantes y el negocio tiene que estar ahí. Y entonces así es como llegamos al mundo donde hoy en día ustedes están consumiendo este video. Una vez entendido esto y teniendo claro cuál es el origen de toda la historia del contenido digital, vamos a hablar sobre qué formatos existen y qué plataformas de distribución hay.
Una cosa muy importante para empezar a crear es entender cuáles son las diferentes opciones que tenemos para crear. Ya hablando directamente del contenido digital, quedamos claro que el contenido se puede transformar en muchísimas cosas y también en Internet lo puede hacer, porque un contenido puede ser si una columna de 6 párrafos en Medium, puede ser también un board de Pinterest, puede ser una serie de Netflix, puede ser incluso un thread de Twitter como RedMonkey, que fue de los más virales recientemente, puede ser un tutorial en YouTube, puede ser también Instagram Stories, puede ser un perfil de Instagram, puede ser un .com interactivo donde aprendas a consumir cosas, también puede serlo un podcast, inclusive una coreografía en TikTok y por supuesto los memes. Los memes son un tipo de contenido y son de los contenidos más exitosos que existen en Internet y más adelante vamos a entender exactamente por qué. Pero lo que es relevante en esta clase es tener claro que los formatos van y vienen de acuerdo a las plataformas. Incluso las plataformas también van y vienen, y cómo la gente decide usarlas es lo realmente importante. Por muchos años se creyó que Vine era el futuro, que esos 6 segundos podían representar el nuevo tipo de contenido que se iba a consumir globalmente y que la gente podría producirlos directamente en la aplicación. Hoy en día nadie se acuerda de Vine, Vine desapareció, ese formato desapareció. En el caso contrario, por muchos años se rechazó el video vertical y se dijo que no iba a producirse y que nunca, que nadie jamás iba a poder consumir ese tipo de contenido y que tenía que morir con el teléfono, y la realidad es que hoy en día lo consumimos más que nada y las grandes creadoras de contenido, las grandes plataformas, incluso productoras de cine, están considerando ese formato porque el usuario decidió que ese es el tipo de formato que quería consumir. Entonces, por eso es importante entender el ADN del contenido. No necesariamente la plataforma o la herramienta, sino entender por qué están funcionando las cosas. Hoy en día, en este curso vamos a hablar de las plataformas que están funcionando hoy y de lo que está funcionando hoy en esas plataformas. Sin embargo, es importante que te quede claro que esto puede cambiar mañana y que puede cambiar en 3 días o en un mes y que puede surgir una nueva plataforma o un nuevo formato que se apodere de todo. Lo importante es que estés consciente de toda la estrategia que hay detrás, que es lo que aprenderemos en el módulo 2, y de cómo distribuirlo. Ahora, hablando directamente de las plataformas y de los formatos que hoy consumen, vamos a enfocarnos, como les decía, en las más importantes: Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, y al final vamos a hablar un poco de nuevos formatos que están hoy en día teniendo un boom o que están despertando en Internet. Esto es importante señalar, es solo una sugerencia a partir de las tendencias que hoy en día funcionan. No significa que solo esto funciona ahí, ni que otras cosas no funcionan ahí. Es lo que hoy en día está siendo tendencia y cómo la gente está utilizando las plataformas hoy. Entonces, hablando directamente de Twitter, es la plataforma que fusiona lo informativo con lo inmediato. Además, nadie le ha podido quitar el tema del live. Cuando tú estás consumiendo cualquier tipo de evento offline, estás viendo un partido de deportes o estás viendo la entrega de los Oscar, o sucede algún acontecimiento social, un terremoto, algún desastre natural, el primer lugar donde la gente acude es a Twitter, porque ahí se entera qué está pasando justo en este momento, y ninguna otra plataforma ha podido garantizar eso. Si bien el algoritmo ha cambiado recientemente y ya no te sale cronológicamente, la realidad es que sigue siendo lo más importante lo que sucede en el ahora. Ahora, sí, hay imágenes, hay video, hay GIFs disponibles dentro de la plataforma, incluso hay encuestas, pero lo más importante siguen siendo los hechos y las opiniones, el texto, la creatividad que puedas representar en esos 140 caracteres que ahora ya se volvieron más, y que además, a partir de los threads, de los hilos, han surgido nuevas posibilidades de crear. Ahora realmente puedes contar una historia muchísimo más profunda ahí. Como les decía, el caso de RedMonkey, si no lo conocen, googleenlo, RedMonkey Twitter, y van a encontrar este caso de una historia súper armada, producida, se crearon perfiles, diferentes perfiles, se manipularon imágenes, se contó una historia que incluso se llevó al mundo offline y la gente se organizó para saber qué sucedía, y todo fue a partir de un thread de Twitter. La clave para que este contenido funcione es la conversación. Vamos a hablar en el módulo de distribución cómo sumarte a la conversación, pero la conversación es lo que define si tu tweet o si tu contenido en Twitter va siendo relevante o no. Facebook es el lugar donde está el contenido entretenido más lo emotivo. Algo que es muy importante tener claro al crear contenido para Facebook es que es un lugar de ocio, es donde la gente va a perder tiempo. Por lo cual, la gente, entre esta pequeña necesidad de que no tiene tiempo o esta ilusión de que no tiene tiempo, entra a Facebook considerando que se va a gastar 5 minutos. Muchas veces va a ser mucho más, pero entonces están pensando consumir contenido muy rápido. Aunque ellos se han aferrado a impulsar el contenido de largo formato dentro de Facebook, con Facebook Watch y otro tipo de herramientas, la realidad es que el contenido corto de menor a 5 minutos sigue siendo relevante. Muy importante que no requiera audio,
¿no? Porque tiene el autoplay y no necesariamente el audio está activado en todos los teléfonos o puede resultar molesto. Entonces el contenido, por ejemplo, en video, idealmente tiene que funcionar sin audio. Puede llevarlo, pero tendría que funcionar sin audio. Y además es la plataforma donde el contenido es más social e interactivo. ¿Por qué? Porque es la plataforma donde los usuarios tienen a sus amigos, a sus familiares, a la gente que es cercana. No es como un lugar público como si lo es Twitter o Facebook, donde te puede seguir cualquiera. En Facebook es una red personal, por lo tanto te atreves más a compartir cosas con tus amigos. Quieres compartir cosas, quieres interactuar, cosas que te recuerden a ellos sin miedo a quedar públicamente exhibido, ¿no? Si haces algún tipo de broma o de compartir un meme, etcétera. Por eso los memes en Facebook es el lugar donde mejor funcionan, porque la gente los comparte sabiendo que sus amigos y sus familiares van a entender ese contexto en el que ellos lo están interpretando. Y la clave es el share. No son los likes, no son tanto los comentarios, sino el share. Los contenidos que generan conversación son los que Facebook premia más. YouTube es el lugar donde está el contenido de interés y el contenido especializado. No sé si ustedes lo sepan, pero YouTube es el segundo buscador más grande del mundo, solamente de Google, que es dueña de YouTube. Por lo cual, la gente va a buscar cosas a YouTube, la gente teclea, y por eso los tutoriales son lo más relevante y el boom más grande que tiene en YouTube, porque es lo que le enseña o le da respuestas a las personas. Cuando tú quieres saber quién es Cristiano Ronaldo, pones quién es Cristiano Ronaldo, quieres saber cómo cambiar una llanta, cómo cambiar una llanta, y entonces todos esos tutoriales te van a aparecer. Por eso es un contenido que está especializado y lo más importante que pasa y la clave de ese contenido es la metadata, es cómo va a estar indexado tu contenido para que otras personas lo encuentren. Y esa es la recomendación que te va a dar cualquier youtuber o cualquier persona que viva en la industria de YouTube o trabaje ahí, es que la metadata es la clave. Así como funcionan los sitios web en Google, así funcionan los videos en YouTube. Tienes que tener las palabras claves, tienes que tener el título correcto, la descripción correcta para que siempre aparezca en las búsquedas. Además, la gente va planeando pasar tiempo ahí. Cuando alguien entra a YouTube, planea dedicarle al menos 20, 30 minutos, por lo tanto el contenido es de largo formato. Incluso YouTube además ha premiado esto porque ellos le pagan a los creadores, vamos a hablar en un módulo más adelante cómo monetizar, por el tiempo de retención. Por eso todos los videos de los youtubers van de más de 8 minutos, entre 8 a 20 minutos, porque es el tiempo, entre más tiempo un usuario esté viendo el video, ellos reciben más dinero. Entonces eso es lo que premia YouTube. Videos de largo formato. Y además la segmentación, también lo veremos en el último módulo, pero a YouTube le interesa mucho que tu canal esté enfocado a un público específico, que sea un canal sobre bichos, que sea un canal sobre estadios, que sea un canal sobre cámaras, que sea un canal sobre educación, pero no que sea un canal general, porque entonces es muy difícil targetear a quien consume ese canal con anuncios. Hablando de Instagram, es el lugar estético y aspiracional por excelencia porque es 100% visual y además no tiene la posibilidad de compartir contenido. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente tienes que generar un contenido emotivo o que genere una reacción del usuario, simplemente que le parezca bien y entonces te va a regalar un like, pero no hay posibilidad de que esa persona comparta ese contenido. Instagram Stories está metiendo un poquito esa función donde tú puedes ver un posteo y darle compartir en tus Instagram Stories, pero no puedes repostear un contenido en Instagram, al menos no nativamente en Instagram, para que tus amigos lo consuman. Por eso los likes y los comentarios son los más importantes porque el algoritmo de Instagram detecta que ese contenido está siendo relevante y lo muestra a más personas. Estoy tomando por aparte el formato Stories porque es un formato que se ha diversificado muchísimo, que ha sido adaptado por muchas otras plataformas y creo que vale la pena considerarlo como un tipo de red diferente porque funciona muy distinto al perfil normal de Instagram. Es un formato que está diseñado para ser orgánico y efímero y eso es muy importante porque cuando tú creas contenido tienes que tener en cuenta que no le puedes dedicar muchísimo calidad de producción o tiempo de producción porque es algo que va a desaparecer pronto. Incluso si lo pones en tus highlights, la gente no va a entrar ahí a verlo, lo va a ver en ese momento. Además, puedes aprovechar todos los elementos de interactividad. Puedes aprovechar los polls, la temperatura, incluso el tiempo en contra, los comentarios, las preguntas, tienes muchísimas herramientas y de todas estas plataformas es la única que además tiene la herramienta de creación integrada. Tú puedes crear y consumir ahí mismo. La clave es la constancia. Ustedes si se dan cuenta y entran a sus Instagram Stories, siempre las 5, 6, 7 personas que aparecen hasta adelante son las mismas porque son las que Instagram detecta que tú consumes y que te interesa. Son las que con las que interactúas, con las que aprietas los botones que ellos te ponen y entonces siempre van a estar hasta adelante. La clave para tú estar hasta adelante o que tu producto o tu concepto esté hasta adelante es crear mucho.
crear todos los días, literalmente, para que la gente te consuma y entonces puedas aparecer siempre hasta enfrente de las stories de las personas. Finalmente quiero hablarles sobre los formatos que están teniendo un crecimiento, un boom recientemente. Uno de los más importantes es el podcast. Después de que Spotify lo ha agregado a su catálogo, el podcast ha crecido muchísimo entre las personas y el consumo tradicional. Lo que ha pasado es que la gente lo utiliza para consumir mientras está haciendo más cosas, mientras cocina, mientras va al trabajo, mientras hace ejercicio, mientras trabaja. Puede aprender, puede informarse, puede divertirse porque hay novelas, hay programas de información, hay noticias. Entonces hay una gran variedad de contenidos que están teniendo un boom en podcast y los smart speakers van a ser muy importantes en esta transición, porque hoy en día simplemente bastará con decirle a Google Home o Alexa, oye, cuéntame las noticias, y el contenido que tú puedes crear va a reproducirse automáticamente. Los newsletters también están funcionando mucho. Hay casos en Estados Unidos que están creciendo demasiado, que tienen más de 5 millones de usuarios o suscriptores en ese newsletter. Si ustedes entran a cualquier sitio de noticias en Estados Unidos, van a encontrar que hay un apartado grande, sobre todo en el centro o en el homepage, donde van a encontrar que la gente está pidiendo que ustedes se suscriban a este newsletter, donde ellos les envían diariamente o mensualmente la información que ustedes quieren consumir, contada de una forma divertida o una forma que a ustedes les puede parecer interesantes. Esto lo que quieren hacer es eliminar los intermediarios entre el medio y las personas. Y precisamente por eso el .com también está creciendo mucho. Uno de los grandes errores de los últimos años es que los medios de comunicación o los creadores se centraron solamente en crecer una plataforma, en el caso de Facebook o en el caso de Instagram o de YouTube. El problema es que no puedes poner todos los huevos en una sola canasta y porque estas plataformas tú no las controlas como creador y un día de ellas pueden decidir cualquier cosa, pueden cambiar su algoritmo y toda la audiencia o todo el contenido que tú tenías ahí deja de ser relevante. Entonces, aprendiendo esta lección, los medios y los creadores están regresando a crear sus propias plataformas y pidiendo que tú vayas a ellas. Y dentro de estas plataformas hay formatos muchísimo más complejos que involucren no solo imágenes o videos, sino la fusión y la interactividad de todos ellos y que tú puedas tener una razón para salir de todas estas redes sociales para consumir algo muchísimo más bonito, muchísimo más curado y muchísimo más complejo que lo que puedes consumir en las plataformas digitales. TikTok, más que como un formato, como una plataforma. TikTok está creciendo demasiado. Ha sido la app más descargada de este año en cuestión de redes sociales sobre Facebook. Y esto habla de que está siendo una industria. Y a excepción de que cometan el mismo error que sucedió con Snapchat o que Instagram o Facebook se lo roben, TikTok va a ser uno de los players más importantes en el futuro. Si ustedes no conocen TikTok es porque probablemente ya tienen más de 25 años y entonces no están dentro de esta plataforma, pero la gente joven está ahí y está haciendo contenido que tal vez no entendamos muy bien por qué funciona, pero funciona muy bien. Y finalmente, bueno, el formato en vivo, que tanto Twitter lo intentó con Periscope, pero también Facebook Live, YouTube, Instagram, todos están sumando esta posibilidad de crear contenido live, donde la gente puede interactuar directamente con el creador. Y entonces esto va a ser una tendencia, ya está funcionando, no está funcionando tanto como esperaban, pero los creadores lo están utilizando para tener un contacto directo con las personas y poder eliminar las vías o estos correos o estos forms de contacto, sino realmente poder hablar con sus usuarios e interactuar con ellos. Entonces es importante que estés consciente de todos estos formatos porque no solamente existen estas 4 plataformas y los 4 formatos que ellos premian, sino que están creciendo nuevas cosas que van a ser relevantes en el futuro. Teniendo esto claro, vamos a hablar cómo se transforma un solo contenido en cada una de estas plataformas, porque no puedes mostrar el mismo contenido en todas las plataformas. Como lo acabamos de ver, cada una tiene necesidades y objetivos diferentes y la audiencia va a cosas distintas a cada una de ellas, pero un solo mensaje sí se puede transformar para vivir en cada una. Eso lo vamos a aprender en la próxima clase. Una cosa